la sesión de este Congreso. Derechos Humanos, Educación y Educación Financiera, impartida por don Rafael Estrada, profesor universitario en varias instituciones de México y profesor investigador en el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, México. Cuando quiera, don Rafael. Vale, pues primero que nada quiero agradecer mucho a Edufinet y a todos ustedes, a todas y a todos ustedes por esta oportunidad enorme de pronunciarme en un tema que por lo visto a un lado y al otro del Atlántico es completamente distinto. Ahora procuraré explicarme al respecto, pero desde luego no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle muy cumplidamente a José María López Jiménez su invitación. Es magnífico estar en Málaga y a 50 años, lo sé muy bien porque justo los cumplí yo este año y siempre he sabido que nací en el año en que las Españas, si me lo permiten decir así, perdimos a 3 Pablos, uno de ellos, el ilustre, acaso el más ilustre malagueño. Ya discutiremos de Gálvez un poco después, Chema, pero desde luego Pablo Picasso. Y bueno, como ustedes saben también, mucho mejor que yo, Pablo Casals, y quizá no tan bien como yo, porque Chile queda un poco más cerca de México que de España, a Pablo Neruda. En fin, eso fue en el año 1973 y estar 50 años después de la muerte del gran pintor aquí en su tierra natal, pues es un privilegio que ciertamente no merezco, pero que me da muchísimo gusto compartir con vosotras y vosotros. Agradecerle también a Albert Ferré muy cumplidamente, lo mismo porque él fue quien me puso en contacto con José María López, que entre otras cosas es un gran pensador y un gran amigo, lo mismo que Albert, director de AFR Editores, como ustedes saben. Decía que la cuestión es completamente distinta en cada orilla atlántica porque lejos de promoverse la educación financiera, por lo menos en mi país, lo que vemos muy frecuentemente es que se atrofian las capacidades financieras y principalmente de los más jóvenes. A mí he quedado muy impresionado con lo que ha dicho María Eugenia, con lo que se dijo en la mesa inaugural, por la sencilla razón de que justo hoy, en la madrugada, que para México es la tarde, pues recibí una de las múltiples llamadas que recibimos los mexicanos frecuentemente de instituciones bancarias. Por cierto, algunas de las más importantes son españolas. Y estas instituciones bancarias, con números que no puede reconocer el móvil, una y otra vez están jeringando, como decimos en México, diciendo, bueno, acepte usted un crédito contra su nómina, mire usted que por el buen comportamiento usted puede recibir ahora tantos miles de pesos en préstamo, los va a pagar con una tasa preferencial. Hombre, ya se pueden ustedes imaginar la tasa preferencial hasta dónde llega, tendrá usted mucho tiempo y mire, es decir, todo menos procurar una educación financiera. Supongo que los más incautos caen, porque son llamadas muy frecuentes y ciertamente muy molestas. A mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención de América Latina es que el modelo de las cajas de ahorro, como Unicaja, no ha sido totalmente trasplantado. Más bien el modelo que se tiene es el de las grandes instituciones financieras, insisto, varias de ellas europeas y concretamente españolas, que no es que fomenten un ahorro tan en lo local como suele pasar en España concretamente y en general en la Europa latina. Aventuro un par de hipótesis que no tendrán que ver propiamente con la educación financiera, pero que no me resisto a transmitirles. Una de ellas es esa preocupación por lo local, concretamente lo que tiene que ver con las villas, lugares y ciudades, como se decía en el siglo XVIII, por el cuidado del espacio urbano y campirano local, que es muy, muy apreciable en Europa, y concretamente en la Europa latina, y cada vez lo es menos en la América española. De alguna forma hemos importado ese modelo de grandes estructuras urbanas, piensen en Buenos Aires, piensen en Sao Paulo, piensen desde luego en México, y ese modelo a veces es incompatible con una educación local sana y concretamente financiera sana. El cuidado de las ciudades como Málaga
en España, o de las ciudades italianas, incluso de las ciudades portuguesas, pues es muy, muy apreciable, ni qué decir de las francesas, en fin. Y en nuestros espacios locales ese cuidado es cada vez menos perceptible. Y quizá tenga algo que ver también con lo mal que se estructura la educación financiera, dedicada básicamente a que las grandes corporaciones obtengan cada vez más réditos y a que la gente utilice peor sus capacidades dinerarias. En fin, he titulado a mi ponencia criterios ESG por sus siglas en inglés, se refieren a lo ambiental, a lo social y a la gobernanza, ASG, la educación y el acceso financiero que en mi concepto agrega valor y que es urgente en Hispanoamérica. A partir de una combinación que es poco frecuente en nuestro medio, que es la combinación del derecho constitucional con las categorías propias del derecho financiero. Una cultura constitucional, subtítulo, es una cultura de igualdad y de libertades. Y para ello, entre otras cosas, hay que saber cuidar el dinero. Global Justice Now, como quizá ustedes sepan, también mucho mejor que yo, ha destacado que de las 200 entidades económicas más importantes, 153 son empresas y solamente 47 son estados-nación. Esto implica, evidentemente, que las corporaciones dominan, que tienen un Producto Interno Bruto a veces mayor que países enteros. La empresa se puede comportar aquí como un depredador o bien como un agente social. Ante la insuficiencia de los gobiernos, no pienso tanto en los europeos, aunque algunos manifiestan algunas carencias, pero pienso sobre todo en los de la América Latina, en los de África, en algunos asiáticos, también en el gobierno de los Estados Unidos, que es más disfuncional de lo que a veces parece. Ya saben ustedes que cada año comenzamos a sufrir este asunto de la no aprobación de los presupuestos en el Congreso de los Representantes de los Estados Unidos. En fin, ante estas insuficiencias podría ser la empresa, y concretamente la empresa que se dedica a las finanzas y el modelo de cajas de ahorro, un agente de cambio social suficiente. Por lo que hemos oído esta mañana, hay que concluir tajantemente que sí. Y en ese sentido, la famosa práctica del cumplimiento, este anglicismo del compliance, puede ser lucrativo y puede agregar valor. A nuestra manera de ver, me refiero a quienes hemos participado en un proyecto de investigación conjunta sobre derecho constitucional y compliance, el cumplimiento, los programas de cumplimiento se han quedado un poco incompletos, precisamente por no tomar en consideración lo que José María destacaba en la mesa inaugural, la combinación de la cuestión con los derechos humanos y particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, hablar y abordar la temática también desde el punto de vista del derecho constitucional. Yo creo que desde luego una buena práctica de cumplimiento puede significarse en lo social, destaco con mayúsculas, por multiplicar el acceso al crédito, por una concepción igualitaria en las finanzas, por lograr que nadie se quede atrás. En orografías tan atormentadas como la de México, quizá ustedes sepan que México es un país con unas comunicaciones muy complicadas, porque a nuestro país, que además es enorme, 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Eran 5 millones, pero bueno, luego les cuento alguna deprimente historia del siglo XIX que no viene a cuento ahora. Esos 2 millones de kilómetros cuadrados están recorridos por 2 sierras madres, como en película de Humphrey Bogart, que se unen en el estado de Oaxaca hacia el sur en un nudo que se llama Mixteco. Obviamente, llevar servicios financieros a las comunidades más alejadas de esta orografía, insisto, tan atormentada, es muy difícil y genera consecuencias de enorme desigualdad. He notado una gran preocupación por cómo se contestan estas encuestas de educación financiera en Europa. México hasta hace algunos años era el único país de América Latina que era integrante de la OCDE y frecuentemente salíamos, antes de la incorporación de países como Brasil, como Chile y como Colombia, salíamos en los últimos lugares de una serie de pruebas,
entre ellos, desde luego, la prueba genérica de PISA, pero también las pruebas de educación financiera y los baremos que tenían que ver con el acceso igualitario al crédito y a beneficios del desarrollo económico en general. Es un país con un alto Producto Interno Bruto, pero con una pésima distribución, con un índice Gini de los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quizás solamente compitiendo precisamente con Brasil, con Turquía, en menor medida con Chile, que es un país más igualitario, con Costa Rica, pero sí, digamos, en los últimos 3 o 4 lugares junto con Colombia. Esto nos habla muy a las claras de una educación no solo financiera, sino social muy poco positiva, muy poco bien llevada. Entre otras manifestaciones están estos ofrecimientos de crédito que lo que pueden hacer es terminar con las finanzas de una familia en un plazo que ni siquiera tendría que ser mediano, sino corto. Por no hablar de las grandes empresas de consumo que prestan a altísimas tasas de interés para el consumo minoritario, ¿no? El consumo no de mayoreo, y que hacen que las familias mexicanas estén frecuentemente endeudadas por generaciones. Esto es no entender, lo hemos descubierto en este programa de estudio de cumplimiento de obligaciones corporativas en materia de derechos humanos, no entender que la materia de derechos fundamentales está traspasada por varios principios, pero 2 que me parecen de la mayor importancia a este respecto. Primero, el principio de interdependencia, es decir, creer que las libertades básicas pueden subsistir sin igualdades igualmente básicas y fundantes es absurdo. Por eso la cultura constitucional tiene que ser entendida como cultura de libertades, pero también como cultura de igualdad, como determinante constitucional, y esa igualdad pasa también por lo material, aunque quizá queramos poner demasiado el énfasis en libertades más de corte moral, incluso espiritual. Lo cierto es que los baremos de desigualdad económica no abonan a un Estado constitucional y democrático de derecho como quisiéramos. Y por supuesto, el principio de universalidad de las prerrogativas fundamentales atinentes a la igual condición humana, a la igual dignidad de todas las mujeres y de todos los hombres, que o encuentra un reparto equitativo, lúcido y eficaz, o se transforma en mera palabrería, como suele pasar con nuestros estados constitucionales, que generan crisis más o menos recurrentes en lo político, en lo social y en lo económico cada 30 o 35 años. Hay un profesor que está asociado a este programa, el apellido Albert es catalán, evidentemente, pero él es mexicano de segunda generación, nieto de un inmigrante que además fue un hombre muy exitoso de negocios en México, un inmigrante catalán, me parece que de Barcelona o de Tarragona, por ahí. Y Julio San Clemente ha trabajado mucho este asunto de los criterios ESG como manifestaciones de la cultura constitucional. Para el doctor San Clemente, por cierto, doctor por la Universidad de Salamanca, que como ustedes quizás sepan es la universidad planta también de todas las universidades en América Latina, bajo cuya planta nos constituimos, entre otros en la Universidad hoy Nacional Autónoma de México, que no fue otra cosa más que la Real y Pontificia Universidad de México a partir de la llegada de los castellanos. En fin, la necesidad, dice este doctor salmantino, de una vida progresivamente más digna para las personas, no hace que no nos deba extrañar que la garantía efectiva de los derechos humanos tenga un protagonismo innegable en la vida corporativa, en la vida de las instituciones financieras y por supuesto en sus relaciones con el gobierno. El famosísimo caso Luth del Tribunal Constitucional Alemán, de la Corte de Karlsruhe del año 1958, habló de una dimensión hasta entonces desconocida de los derechos humanos, la dimensión objetiva. Es decir, la necesidad de no entenderlos simplemente como obligaciones de los estados para con las gobernadas y los gobernados, sino como criterios orientadores de todas las relaciones sociales, es decir, de las relaciones públicas o privadas que tienen que estar traspasadas por un acontecer garantista de derechos fundamentales. Son pues criterios que deben estar siempre enfocados al aseguramiento de la famosísima triada de Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales: la paz,
la igualdad y la prevalencia de la ley del más vulnerable, de la ley protectora del más débil. ¿Cómo resuena todo esto en la cuestión de la igualdad financiera y de la igualdad en el acceso al crédito? Otro italiano, siciliano en este caso, Manlio Bellomo, ha hablado de la necesaria irradiación de los principios y valores sobre cada una de las operaciones que realicemos los obligados en materia de derechos fundamentales. Y tiene una bella metáfora sobre el jus comune bajo medieval, que también es perfectamente aplicable al jus comune de los derechos humanos, al derecho común en los estados constitucionales de Occidente de los derechos fundamentales. El sol ciertamente no es vida, ¿verdad? Málaga es un muy buen lugar para hablar del sol. El sol no es vida, no te puedes acercar demasiado al sol porque te mueres. Lo mismo pasa con el jus comune, no es derecho de aplicación directa, pero es indispensable para la vida. En el caso del derecho común, de los derechos humanos, es indispensable para la juridicidad de todo sistema jurídico. O dejas que te irradien los rayos de este sol que llamamos jus comune, o simple y llanamente la legitimidad en la incardinación de las normas, principios y valores de un sistema no se presenta. Así pues, no basta con que se cumplan con las formalidades. Nosotros, educados en un positivismo muy férreo, típico del medio hispanoamericano de fines del siglo XX, pues estamos muy acostumbrados a hablar siempre de las formalidades legales, y la Constitución mexicana incluso habla de formalidades esenciales del procedimiento, como si las formas pudieran ser la esencia. Bueno, más allá de que esto lo podemos discutir largo y tendido, lo que es cierto es que hoy por hoy se reconoce casi unánimemente en la dogmática jurídica que los principios y valores del ordenamiento tienen que irradiarse sobre las normas jurídicas concretas para poder hablar de una aplicación legítima de las mismas, para poder clasificarlas como legítimamente constitucionales. El gran profesor, también salmantino, después de la Universidad de Valladolid, Pablo Lucas Verdú, hablaba de la Constitución como una entidad cultural, compuesta ciertamente por su desarrollo normativo, pero también por su desarrollo histórico, siempre dentro de ciertos valores considerados superiores por derivar de la dignidad humana. Todo esto, que también a fines del siglo XX era visto como una exacerbación del justnaturalismo, siempre criticable, con algunos antagonistas que sostenían que eso era simple y llanamente traer cuestiones morales a un ámbito como el jurídico que debería estar fuera de ello. Hoy por hoy no se sostiene, hoy por hoy la dignidad humana es la razón de ser prácticamente unánimemente aceptada como propia de todos los estados constitucionales, y de ello se desprende que no todo contenido sea válido en la Constitución. La Constitución requiere contenidos de determinado tipo para ser efectivos, la tutela de derechos humanos los requiere, y el deber de cuidado implica, entre otras cosas, no establecer en ella incentivos perversos que la tornen irrealizable. Por lo tanto, dice San Clement, hay que ubicar en este terreno los criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo, el ESG, la ASG en las siglas castellanas. Cultura constitucional implicará así obligaciones para todos, públicos y privados, tendentes a que la Constitución se realice. Este ambiente que mencionábamos desde el punto de vista objetivo del precedente Lutz. Son precisamente los principios los que le dan, pues, la irradiación correcta de principios, lo que le dan la nota de regularidad constitucional al orden constitucional, aunque pueda parecer tautológico. Solo los principios constituyen en un sentido auténtico a las colectividades, las normas se constriñen a desarrollar esos principios. Esto está hiperexplorado por la dogmática jurídica actual, por la argumentación jurídica. Las normas son mandamientos de tutela reforzada cuando se ponen en la Constitución, pero no son directamente principios y valores por colocarse en las cuestiones, sino que los principios constituyen porque atienden a las cuestiones más básicas del ser humano, más basificantes de su convivencia. Ya hemos hablado de la igualdad, de la paz y de la ley del más débil. Podemos mencionar a la dignidad humana, la libertad, la justicia, el pluralismo. Las reglas no tienen otra más que constreñirse a cumplir con ellas. Les pongo aquí, muy brevemente, porque no me detendré demasiado, es un precedente largo del Supremo Tribunal Mexicano, que allá llamamos con mala
mala sintaxis anglicista, Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, tendría que ser Corte Suprema de Justicia y mejor Tribunal Supremo, más en la tradición hispánica. En fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana ha hablado de la cultura constitucional en búsqueda de un andamiaje orgánico que, al igual que los andamiajes de actuación de los particulares, está o debe estar orientado a realizar la dignidad humana a través de los derechos, de una cultura de derechos. Hay una tesis de la Corte del año 2012 que se llama Derechos Fundamentales, su vigencia en las relaciones entre particulares. No me detendré demasiado en ello, simplemente destacarles que el mecanismo de tesis jurisprudenciales de precedentes de la Corte Mexicana es un poco peculiar. En realidad es una codificación de criterios más que el acercamiento, como ocurre en España, a todos los asuntos y a los casos concretos a partir de demandante, demandado, contestación, demanda y contestación, en fin, entenderlo todo desde el principio. Aquí más bien es una codificación del criterio. Se ha tratado de matizar para vincularla más a los hechos. No es posible hacerlo, pero hay algunas cuestiones de este criterio que me gustaría destacarles. Lo pongo ahí con mayúsculas. Para la primera sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno y en dos salas. La primera sala se refiere a los temas civiles y penales. Los derechos fundamentales previstos en la Constitución mexicana gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, la función subjetiva de la que ya habíamos hablado, por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas relaciones que se originan entre particulares, la función objetiva al estilo alemán. En el sistema jurídico francés, continental, romano, canónico, germánico, indiano, y en última instancia hispano-romano de México, la estructura y contenido de cada derecho es la que nos debe permitir determinar qué prerrogativas son solo oponibles frente al Estado, es decir, de una característica exclusivamente subjetiva pública, y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad y por lo tanto obligan a los particulares, incluyendo por supuesto a las corporaciones. Todo esto, según San Clement, es lo que auténticamente sustenta la existencia de los criterios ESG. No es una mera afirmación gratuita, no se trata solo de cumplir normas y leyes escritas expresamente, no, se tiene que ir mucho más allá de lo escrito, ir a los principios. Un buen ejercicio de compliance implica preocuparse por derechos y dignidad humana en el sentido objetivo, y por lo tanto muchas veces la pretendida obtención de la certeza jurídica plena en el cumplimiento exacto de las leyes se pierde y se generan responsabilidades por no actuar de conformidad con los criterios subjetivos de igualdad, paz, libertad, ley del más débil, es decir, los que no están expresos en la Constitución ni en las leyes secundarias, pero que pueden generar para los particulares una suerte de responsabilidad no directamente derivada de las leyes. Esta es la lógica de la cultura constitucional. Hay a quien les parece sumamente arbitraria. También podríamos discutir sobre esta arbitrariedad, pero en el Estado constitucional democrático de derecho que San Clement describe, es evidente que la clave garantista de los derechos humanos puede generar directamente obligaciones y responsabilidades sin pasar por texto alguno de ley, mucho menos de ley secundaria. Y esto implica, pues, acercarnos a la complejidad, desde la teoría y la práctica de la complejidad. Hay una práctica muy frecuente en América de ESG en los despachos jurídicos, en las empresas, y esto nos obliga a pensar en perfiles de educación jurídica y educación financiera mucho más completos y mucho menos tendentes a una especialización que no les haga ver la cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión de gobernanza con los lentes suficientemente amplios. Los particulares, hoy por hoy, es materia clave en las resoluciones de nuestros tribunales, pueden vulnerar derechos humanos y por lo tanto pueden verse obligados a respetarles. Esto incluye a corporaciones, no solo a personas físicas, por supuesto.
y la importancia de la prevención y los programas de cumplimiento pues es manifiesta precisamente para evitar responsabilidades después que resulten impagables. Con el protagonismo interpretativo hoy por hoy de los jueces, ya vean ustedes lo que tenemos montado en Israel mismo, en España, por supuesto en México, en Argentina, cómo se discute una y otra vez la cuestión del gobierno de los jueces, por algunos sacralizado, por otros denostado, pero en todo caso, en cierta manera la seguridad jurídica, aquella vieja seguridad jurídica de la codificación, ha quedado superada. El Estado legislativo de derecho pues ya no es tal. Hoy buscamos un Estado constitucional con irradiación de valores donde primen los ideales de justicia y que frecuentemente quedan a la consideración de los operadores jurídicos, concretamente de los jueces y concretamente de los tribunales constitucionales. Si la materia de ESG tiene que ver con criterios de jueces más que con criterios de legisladores, es porque lo ambiental, lo social, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, en realidad está asociado a un área mucho más amplia del derecho constitucional y del derecho constitucional de origen supranacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que es la materia precisamente de derechos fundamentales. Implica un ambiente objetivamente libre de corrupción, son principios que cimentan, que fundamentan la convivencia igualitaria, dignificante de la condición humana, que no presente obstáculos para que fluyan, entre otras cosas, el acceso al crédito en términos igualitarios. Si la constitucionalización del derecho privado es hoy por hoy la tendencia que ven autores como el doctor San Clement, si los criterios ESG son auténticas apuestas en favor de la garantía de derechos humanos y esto puede predicarse de los ámbitos privados y corporativos, entonces podemos explicar los criterios ESG y los derechos humanos a la luz del Estado constitucional, a la luz de la superación de las desigualdades, de la degradación de determinados colectivos humanos, que es lo que pretende la cultura constitucional. Más allá de disposiciones legislativas, que son los parámetros tradicionales de la política de compliance, hoy tenemos que buscar los criterios y los valores de lo constitucional y eso muchas veces no aparece sino en los precedentes judiciales y particularmente en los precedentes de las Cortes internacionales. Estamos hablando de un cumplimiento principialista sumamente complejo que implica una formación de juristas cada vez más conscientes del rol protagónico del estamento judicial, pero también del rol protagónico de los propios principios y valores, que eviten litigios innecesarios, que obviamente le eviten a las corporaciones responder por pretensiones infundadas, incluso arbitrarias, pero que a la vez comprendan las lógicas antiformalistas del constitucionalismo contemporáneo. Tarea nada fácil. Como nada fácil es combinarlo con la materia fundante de este coloquio, la sostenibilidad y las finanzas sostenibles. Hay aquí un libro que coordinó José María López Jiménez con Íñigo Cisneros Humarán, que les recomiendo amplísimamente, lo publicó FR Editores en 2023, FR Editores, perdón, ahí viene una errata, que se refiere a la eventual, a veces pensábamos que muy lejana, pero ya está aquí, necesarísima contribución de los juristas al logro del bien común. ¿Cómo? A través de finanzas o prohijar desde el punto de vista no exclusivamente normativo, sino principialista y constitucional, como he tratado de explicar hace unos instantes, a la contribución al logro del bien común. Y yo les preguntaría, o me pregunto a mí mismo, y nos preguntamos en el seno de este proyecto de investigación que tenemos en México, ¿no estará esa contribución, sobre todo en lo social, en la tutela, entre otros aspectos importantes, pero este me parece principialísimo por la cuestión material, en la tutela cada vez más eficaz y reforzada del acceso a los productos financieros? Voy a referirme a continuación al acceso a estos productos mediante las plataformas financieras digitales, que obviamente tienen una huella ambiental mucho más débil y mucho menos perenne que las de las industrias tradicionales para lograr la inclusión financiera.
quizá no estemos tan lejos, gracias a las plataformas financieras digitales, de superar orografías tan atormentadas como las que les comentaba yo de México, y también para promover el ahorro femenino, que sí, como nos explicaba María Eugenia, hay un problema o pareciera haber un problema con las respuestas a encuestas en España. Imagínense ustedes lo que ocurre en América Latina, con un machismo todavía muy prevaleciente, con los accesos todavía no perfectos en términos de igualdad de la mujer al mercado de trabajo y también a los mercados financieros, y para asegurar el acceso a crédito para habitantes en poblaciones, localidades pequeñas o marginales muy lejanas. No sé si ustedes sepan, pero a raíz del huracán que azotó las costas pacíficas, en el Pacífico Norte no suele haber huracanes o no solía haber huracanes, pero el cambio climático y el fenómeno del Niño lo han traído, el sobrecalentamiento de los océanos, que algunos insisten en negar, no sé cómo, pero en fin, trajo esta situación terrible a una de las zonas más depauperadas, no solo de México, sino de América, que es la costa de Guerrero y de Oaxaca, entre otros el puerto turístico de Acapulco, y ahí salió con toda claridad a mostrarse lo que causa de problemas la falta de acceso igualitario a los créditos, la falta de acceso igualitario a los servicios financieros, entre otros al mercado de los seguros. Se trata pues de ofrecer servicios con costos de transacción menores. Hay algo así, se calcula que 21,000 billones de pesos mexicanos, que, bueno, pues multiplicado dividido entre 20 nos da una idea apenas aproximada de lo que sería en términos de euros o de dólares de los Estados Unidos, es lo que va a costar volver a poner en pie solamente la zona turística de Acapulco, de la cual depende prácticamente toda esa, ya les digo, muy marginal zona de nuestro país. Bueno, si hubiera habido acceso a los servicios financieros, particularmente a lo que tiene que ver con los seguros en términos igualitarios, si digamos el estado de Guerrero, que es donde está Acapulco, fuera Nuevo León o fuera Jalisco o fuera el estado de México, que son los estados grandes y poderosos del país, eso no habría ocurrido. El huracán sí, pero no habría ocurrido todas las consecuencias que trajo la falta de Estado constitucional en términos igualitarios. Bueno, problemas, dice la UNCTAD en 2021. De los 28 países de América Latina y del Caribe, ninguno posee un alto nivel en preparación para fintech, para onboarding digital, etcétera. No tenemos una preparación ni siquiera asimilable a los de los países de nuestro entorno occidental, ya no digan ustedes India o el sureste asiático o China misma. Por lo tanto, el principio constitucional de participación igualitaria en las prerrogativas de la condición humana pues está muy lejano de cumplirse, por lo menos por esta vía. Perdón. Y para terminar, Marimar, les mandé, pero fue en la madrugada, según venía volando hacia acá, unas láminas más que ya no alcanzan a aparecer ahí. Simplemente hago referencia a un estudio de los profesores Carreón y Guajardo, que son profesores mexicanos que se han referido a las responsabilidades por falta de políticas de exclusión y algo que llaman el proyecto México Exponencial, que les, simple y llanamente, si me quedan 3 minutos, se los expongo a muy grandes rasgos. Se trata de hablar de tecnologías disruptivas para innovar en ASG, potenciando la inclusión financiera. Dicen Víctor Carrión y Miguel Guajardo en este estudio sobre México Exponencial, que ustedes pueden encontrar en línea, que para ello se requiere promover, potenciar las interfaces de programación de aplicaciones, las famosas apps, el procedimiento digital de análisis de documentos y biométricos, la inteligencia artificial, de la que ya se ha hablado aquí, el Internet de las cosas, el cómputo en la nube y la tecnología de blockchain. Rapidísimamente, como decimos en México. Las apps, el conjunto de reglas que siguen los programas de software para comunicarse entre sí, para intercambiar datos de forma directa sin necesidad de contar con la intervención humana. Obviamente han sido cruciales para las plataformas de finanzas digitales, por eso no se entiende que los bancos en América Latina sigan llamándole a uno por teléfono si todo es ya comunicación a través de las apps en los móviles.
Los pagos digitales mediante teléfonos celulares no requieren la existencia de una cuenta bancaria muchas veces, y esto abre a sectores tradicionalmente excluidos de los servicios financieros posibilidades inmensas para realizar sus transacciones de manera más eficiente, dicen Carreón y Guajardo. Tenemos los procedimientos digitales de análisis de documentos y biométricos, que son particularmente importantes en un país como México, que no cuenta con una política de DNI extensa y universal. A diferencia de ustedes, que tienen DNIs para todos y para todas, incluso para quienes han nacido y habitan fuera de España, pero tienen la nacionalidad española, nosotros no tenemos ese recuento, entonces no sabemos si somos 135 millones o somos 150 o somos 160, y además los 35 aproximadamente de latinos y de México estadounidenses que viven en los Estados Unidos. Imagínense el problema de acceso en términos de garantía eficaz y de legalidad a los servicios financieros. De acuerdo con Maqueo, los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento, de rasgos de la personalidad atribuibles a una sola persona, que son obviamente mensurables, y con ellos se facilita el uso de tecnologías de reconocimiento que disminuyen tajantemente los costos de identificación, que son un problema gravísimo, lo acabamos de ver con motivo del huracán en Acapulco, incluso de identificación de cadáveres, a la vez que garantizan la seguridad. De la inteligencia artificial, pues ha hablado magníficamente ya José María. Simplemente decirles que Carreón y Guajardo ven que las técnicas de Machine Learning pueden analizar grandes cantidades de datos e información para detectar patrones, y que esto es particularmente útil en la evaluación de créditos a segmentos de la población que no tienen historial crediticio. Se calcula que más o menos 80 millones de mexicanas y mexicanos no tienen un historial crediticio, no tienen un empleo formal o nunca lo han tenido, no tienen cuentas bancarias y por lo tanto su acceso a los créditos se hace casi imposible. Con las técnicas de inteligencia artificial, de Machine Learning, esto puede superarse en un corto plazo. Y en los temas de acceso a la justicia, para cobro de créditos, para Estado de Derecho, ni se diga. Aunque esto parece de película de Harrison Ford, lo cierto es que se multiplica con la inteligencia artificial exponencialmente la posibilidad de tener proyectos de sentencia. Los letrados, los secretarios, como decimos nosotros, pueden tener proyectos de sentencia. Si hoy tienen o realizan 2 al día y le pasan la cuenta al juzgador de 2 proyectos de sentencia, con la inteligencia artificial es muy probable que pronto puedan ser 15, 20, 25 al día, que además tomen en cuenta precedentes de todo el mundo y que reduzcan radicalmente los costos de acceso a la justicia para los sectores excluidos. En cuanto al Internet de las cosas, la combinación de sensores con tecnologías de comunicación que permiten proporcionar o recibir información digitalizada en múltiples redes multidireccionales, pues esta tecnología está siendo especialmente útil en el otorgamiento de seguros, que como vimos fue una de las áreas de oportunidad, ese eufemismo tan chocante, ¿no? Fue uno de los problemas gravísimos que tuvimos en el caso del huracán de Acapulco, para segmentos de población donde no es rentable. La Asociación Mexicana de Seguros tiene estudios muy interesantes al respecto. Es absolutamente no rentable, imposible desde el punto de vista de la viabilidad, establecer costosos sistemas para identificar o monitorear los riesgos de seguro en poblaciones alejadas y marginales. Acapulco, como sea, sale en las películas de Elvis Presley, ¿no? Como ustedes saben, pero piensen en los pueblos terriblemente marginales que están cerca de Acapulco, pero incomunicados respecto de Acapulco o de otras grandes capitales como Oaxaca o como Morelia en Michoacán. Ahí simple y llanamente no podían llegar los servicios financieros ni las compañías de seguros y fueron devastados por el meteoro. El almacenamiento en la nube, ni qué decir, dicen Carreón y Guajardo, es un modelo bajo demanda, grupo compartido de recursos informáticos configurables, y nos permite aprovisionar y liberar rápidamente con un esfuerzo de administración mínimo, una interacción de proveedores de servicio mínimo, servicios, infraestructuras de cómputo para el acceso más eficiente a los créditos. Me faltan 2 cositas, una de ellas es el blockchain, que ha puesto en predicamento al notariado público de tipo latino en todos nuestros países. Esto es evidente porque
el blockchain está siendo útil para generar archivos digitales compartidos y descentralizados que pueden ser consultados por cualquier persona que forme parte de la red. Yo sé que esto va a ser muy difícil de entender en un país igualitario como España, en donde además la función del notariado y del registrador público de la propiedad se surte vía oposiciones y es una función delegada de carácter público. Pero les voy a dar un dato para quienes conozcan la Ciudad de México, que es una ciudad espléndida y culpable, como diría Orson Welles, espléndida en términos de su arquitectura y de su cultura, mucha de ella andaluza, por cierto, y culpable en términos de su notoria desigualdad. Para quienes hayan estado ahí, hay un paseo magnífico, que es el Paseo de la Reforma, originalmente era el Paseo de la Emperatriz Carlota, que cuenta con a lo largo de kilómetros y kilómetros, donde por cierto están las embajadas, en fin, los edificios más lujosos de la ciudad y probablemente de toda América Latina, cuenta con la inmensa mayoría de los notarios públicos del otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Que los servicios notariales solo los requieren los ricos o qué? Las comunidades, las alcaldías más marginadas de la Ciudad de México, Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, la Gustavo Amadero, en fin, zonas populares, obreras, cuentan con 1, 2, a veces 0 notarios públicos. A pesar de que el gobierno obliga a establecer ahí la notaría, lo que hacen muchos de estos fedatarios es poner una oficinita que realmente nunca abre para cumplir con las formas y trasladarse al lugar donde están las grandes corporaciones, los grandes bancos, etcétera, que son los grandes clientes del notario. Bueno, esto va a cambiar radicalmente con el blockchain. La principal característica es que la tecnología permite la generación de compromisos creíbles, de archivos confiables, de información inalterable, que son elementos obviamente fundamentales para el funcionamiento de prácticamente todos los productos o servicios financieros actuales, con la característica de que no se requiere la intervención de un tercero que le brinde fe pública. Esto llevará a Iztapalapa, a Iztacalco, a Milpa Alta, pero también a grandes alcaldías o municipios muy marginales y habitados por millones de personas en México, en la zona del Estado de México, conurbada a la Ciudad de México, Ecatepec, Ciudad de Nezahualcóyotl, Chalco, que tienen 5, 6, 7 millones de habitantes, va a llevar los servicios de seguridad pública y, por lo tanto, de seguridad en la tenencia de la tierra y en las propiedades, que va a llevar por obvia práctica de los derechos reales, Chema, ya nos podrás hablar de esto mucho mejor de lo que yo pueda hacer, va a llevar a un Estado constitucional y democrático de derecho cada vez más seguro para las mayorías desplazadas. La conclusión de Carreón y de Guajardo es que debido a su impacto positivo en el bienestar de los consumidores, al incrementar la variedad de servicios y favorecer la reducción de costos, es recomendable establecer políticas públicas que favorezcan la entrada y el crecimiento de estos modelos innovadores y eficientes. Repito, es recomendable establecer políticas públicas que favorezcan la entrada y crecimiento de estos modelos innovadores y eficientes. Pero Carreón y Guajardo, que son dos profesores muy respetables, son ingenieros y economistas, ¿no? Yo no diría que es recomendable. Lo que he procurado mostrarles a ustedes hoy, no sé si lo he logrado, es que no solo es recomendable, sino que desde el punto de vista del Estado constitucional y democrático de derecho es obligatorio y exigible. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar el turno de preguntas. Gracias al profesor Estrada por su exposición. Yo creo que es muy necesario, cuando hablamos de sostenibilidad, traer a colación la perspectiva constitucional y de derechos humanos. Pongo un ejemplo cercano de Europa. En The Economist de esta semana, yo leí con sorpresa que la ley por la que el Reino Unido se comprometió a ser climáticamente neutra se despachó en 90 minutos de debate el Parlamento. Se trata de la ley más costosa porque va a suponer, y es interesante lo que comentabas, tanto en la relación Estado-ciudadanos como horizontalmente en la relación, sobre todo, empresas-ciudadanos, una serie de sacrificios y esfuerzos económicos y financieros muy notables. Eso por una parte. Y por otra,
En España, en concreto, los grandes impulsores, hace unos años, esa es la impresión que yo tengo, de la transición sostenible, eran los supervisores financieros. Animaban al sector financiero a tener en cuenta en la gestión en general, no solamente de bancos, aseguradoras, otras entidades financieras, el riesgo climático y ambiental. Ese discurso, pasado el tiempo, empezó a atenuarse y expresamente empezó a señalarse que quien tiene que marcar la pauta de la transición sostenible son los poderes públicos, son los únicos que tienen legitimidad para incidir en cuestiones de este calibre. Y además en todo ello late en el fondo la cuestión que también ha señalado de la igualdad, la protección de los colectivos vulnerables y cómo realmente este es el eje de todo lo que es la sostenibilidad, ASG, ESG o como lo queramos llamar. Lo que quiero decir que se habla poco con esta visión de lo que es la sostenibilidad, pero viendo la rápida evolución ciudadana de poderes públicos, normativa, reguladora, en el caso del sector financiero, supervisora, tengo muy claro que grandes debates van a volver a surgir en un tema aparentemente alejado como era el de los derechos humanos y algo tan sencillo como el principio de igualdad. Y me alegro de que veas a España como un país en el que la igualdad está consolidada. Me alegro que se nos vea desde fuera de esa manera. Gracias. Bueno, es que los hispanos, no solo vosotros, sino también nosotros, por cierto, bella palabra esa del castellano, ¿no? Nosotros, que reconoce la otredad en nosotros mismos, ¿no? Que somos los campeones del mundo en la queja y en quejarnos. Bueno, no solemos ser muy condescendientes o muy objetivos con lo que vemos respecto de los otros. Con objetividad yo les digo que desde América Latina, pues España no puede verse sino como un país de una igualdad social admirable, ¿no? Que además se ha construido en 40 años de vida constitucional. Ya no quiero meterme demasiado en lo que no me importa, pero que tiene que mantenerse, ¿no? Evidentemente es ejemplar para muchos de nosotros allá en la otra orilla atlántica.